La iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar. Habían crecido y eran maduros y obedientes al Señor. El apóstol Pablo escribió una carta a los corintios y lo que menos les dijo a ellos era que eran un buen ejemplo. Eran niños espirituales, no habían crecido y no eran un buen ejemplo en su forma de conducirse. Pero la iglesia en Tesalónica era un buen ejemplo. Un buen ejemplo tiene muy buena influencia y tiene un efecto muy positivo en cuanto al evangelio. Llama mucho la atención y Dios bendice la persona, el creyente y la iglesia ejemplar. Y Tesalónica era una iglesia ejemplar. No solamente un buen ejemplo en Tesalónica, donde estaban, en esa ciudad muy, muy grande, pero también en Macedonia, que era la provincia donde la ciudad estaba ubicada. Y también en Acaya, que era la provincia al lado, y a todo lo demás, a todo un país, toda Europa. Ellos eran un buen ejemplo. Eso es tremendo pensando en eso, que su sacrificio, su conducta, sus palabras y conducta era un ejemplo que impactó una área tan grande y tan amplio y a tal punto que el apóstol Pablo fue a algunos de esos lugares y literalmente la gente le dijo, no tienen que decirnos el mensaje que está llevando. ¿Por qué? Porque la iglesia en Tesalónica ya les ganó de mano. Ya nos explicó, ya sabemos lo que nos va a decir. Qué tremendo saber que Tesalónica era semejante ejemplo. Ellos eran un ejemplo en el evangelismo. Ellos compartieron específicamente el mensaje del evangelio y personalmente a tal punto que entendieron esos pueblos, esos lugares, el evangelio de Cristo. Era un ejemplo de arrepentimiento. Ellos escucharon el mensaje, escucharon la explicación del evangelio y el mensaje de Cristo de salvación, pero también observaron en sus vidas que se habían arrepentido y había un cambio en su conducta. El arrepentimiento significa un cambio de 180 grados, donde uno está yendo a una dirección y cambia por completo. Pero también eran un ejemplo en su esperanza. La iglesia en Tesalónica sufrió muchísimo, pero la manera en que ellos sufrieron con esperanza en Cristo y una esperanza específica realmente era un ejemplo para los demás. Y el apóstol Pablo recalca el ejemplo de los tesalonicenses. Miren cómo eran un ejemplo en el evangelismo. En el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eran un ejemplo a los creyentes en Macedonia, en Acaya y en todos lados. Anunciaban la palabra divulgar. Vemos en el versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. La idea de la palabra divulgar es anunciar. Ellos no simplemente hablaron acerca de Dios,
sino que anunciaba a la gente el mensaje de salvación. Tenía la idea de explicar y exigir una respuesta, que la gente responda al evangelio. ¿Y qué dice? Divulgaban la palabra. No era un mensaje positivo, un mensaje superficial, se refiere a la palabra de Dios. Eso es lo que anunciaban. Es sumamente importante que nosotros compartamos con otros un mensaje claro y un mensaje bíblico para que la gente se convierta a Cristo. Si uno comparte el mensaje, Dios puede cambiar su vida, Dios quiere darte gozo, Dios quiere arreglar su matrimonio, venga a la iglesia, Dios va a darle un buen trabajo. Eso no es el mensaje del evangelio. Dios puede hacer esas cosas, pero la salvación es una respuesta al mensaje de que somos pecadores. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esas palabras, la palabra de Cristo, es importante para compartir con la gente, para que la gente sea salva. Escuchen lo que dice en Romanos capítulo 10. En Romanos 10 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero escuchen lo que dice en versículo 14. ¿Cómo pues invocarán al Señor aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios permite que uno puede nacer de nuevo, que puede tener fe en Dios. No un mensaje positivo de referencia a las bendiciones de conocer a Dios, sino el mensaje de salvación. Dice en 1 Pedro, dice: siendo renacidos, no de simiente incorruptible, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Entonces, si la iglesia en Tesalónica iba a tener un testimonio eficaz, tenían que comunicar la palabra de Dios. Si usted quiere tener un testimonio efectivo, necesita abrir su Biblia y necesita mostrar a su vecino, a su familiar, a su compañero de trabajo, necesita mostrarles la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que va a ser usada por Dios para que la gente se convierta a Cristo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, siendo renacidos por la palabra incorruptible de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que compartir con otros, compartirlos en nuestras palabras. Y la iglesia en Tesalónica era un gran ejemplo, porque divulgaban la palabra de Dios. No está mal entregar una invitación. Estamos animándoles a entregar una invitación, pero ¿para qué? Para que la gente venga y escuche la palabra de Dios. Es una manera de comunicar con la gente para que escuchen la palabra de Dios. No está mal darles una tarjetita de la radio o algún otra clase de invitación, pero es para que ellos escuchen la palabra de Dios y que pueden ser salvos. Es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien acerca de Cristo y le explicaste: todos somos pecadores, la muerte de Cristo es necesario para ser salvo?
por ahí con alguien religioso que está contando que, bueno, fueron bautizados, que van a la iglesia, oren o recen todos los días, y uno comparte, bueno, dice en Efesios, somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Necesitamos compartir la palabra de Dios con la gente para que ellos sean salvos. Palabras que pueden ministrar a la gente. No significa que está mal invitar a la gente de la iglesia, pero sí significa que no es suficiente. No se queden tranquilos simplemente con una invitación o algunas palabras de aliento. Bueno, cree en Dios, Dios te puede bendecir, Dios te puede ayudar. Hermanos, tenemos que compartir la palabra de Dios. Cuando vivía en Ezeiza, había un hermano que realmente se convirtió a Cristo y hubo un gran cambio en su vida. Y él hablaba con todo el mundo, todo lo que él podía acerca de Cristo. Pero su mensaje faltaba mucho. Él siempre decía, no, entrégase a Cristo, hay que entregarse a Cristo. Y bueno, ¿qué significa entregarse a Cristo? ¿Cómo puedo entregarme a Cristo? Si mi mensaje a otra persona, bueno, si tuvieras a Cristo, si te acercas a Cristo, Cristo puede cambiar su vida. Si eso es solo mi mensaje, estoy quedando muy corto. Tengo que ampliar el mensaje. Tengo que explicar lo que es el Evangelio a otros. Tenía muy buen corazón y amaba a la gente y quería compartir el Evangelio, quería animar a la gente a acercarse a Dios, pero muchas veces no explicaba personalmente cómo podían entregarse a Cristo. Y la frase aceptar a Cristo en tu corazón, ¿qué significa eso? ¿Por qué tengo que aceptar a Cristo? ¿Y de qué manera puedo aceptar a Cristo? Queda corto. Tenemos que divulgar la palabra de Dios. Tenemos que explicar el mensaje del Evangelio. Y también vemos que él anunciaba la palabra de Dios. En versículo 8 dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y la idea de esa palabra y de esa frase es que su fe personal en Dios, específicamente en Cristo como su Salvador, ha sido compartido. Ellos compartieron personalmente cómo Dios les salvó a ellos. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien tu testimonio personal de cómo te convertiste a Cristo? Si uno lee el libro de Hechos, hay varios capítulos, hay 2 capítulos, 22 y 26, donde Pablo explica y da su testimonio personal. El testimonio personal es una herramienta muy, muy fuerte en el arsenal, como quien diría, de un soldado de Cristo, donde comparte su experiencia y comparte por qué y cómo aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Has compartido alguna vez su testimonio de lo que fue antes de conocer a Cristo, lo que Dios usó para convertirle a Cristo y los cambios que Él efectuó en su vida después de conocer a Cristo personalmente? Al conocer el Evangelio, los tesalonicenses no querían guardarlo para ellos mismos como un tesoro o algo que no querían. Al contrario, querían compartirlo con otros. Y me encanta la frase aquí cuando dice Macedonia, Acaya, y también dice, también en todo lugar vuestra fe. No solamente confinado a esos lugares, sino en todo lugar. ¿Por dónde vas? Deberías
compartir el Evangelio. A mí me encanta compartir el Evangelio. El otro día estaba caminando, tomando una caminata, y de repente vi un joven que no he visto en mucho tiempo, y me acerqué a él. Hola, ¿cómo está? Me equivoqué de nombre, me dijo, me llamo Germán. Hola Germán, ¿cómo está? Y terminé hablándole de Cristo. Y es una bendición. Una vez fui a la casa de los Núñez, estamos esperando afuera, no estaban en casa, me mandó un mensaje, ya vamos a llegar enseguida. Y llegó un mensajero de pedido ya o de algo, que tenía un paquete para entregarle. Y él pensaba que yo era el dueño de la casa y ya me estaba por dar el paquete. No, yo no soy el dueño. Ah, no, van a llegar. Y mientras que estamos esperando a Ezequiel, empecé a hablarle de Cristo. En todos lados tenemos que hablar de Cristo. En el almacén, en la calle, en el correo, a donde sea. Tenemos que estar listos a compartir el Evangelio. Y esta iglesia en Tesalónica era un ejemplo con el evangelismo, compartiendo el Evangelio con otros, anunciando la palabra del Señor y anunciando la palabra a todos, a cualquiera, a cada criatura, dice la palabra de Dios. ¿Están compartiendo la palabra? Algunos dirían, pero pastor, no sé qué decir. Por eso yo te llamo a usted para que usted le hable, porque no sé qué decirles. Bueno, hermanos, aprendamos a compartir la palabra. Hagamos un esfuerzo de memorizar algunos versículos, de memorizar algún plan, y empecemos a hablar de Cristo y aprendamos a contestar preguntas y guiar a la gente y compartir el Evangelio. Era un ejemplo en el evangelismo, pero también era un ejemplo en el arrepentimiento. No estaban hablando como aquel que dice, bueno, haga como yo te digo, no como yo hago, ¿no? Miraban en sus vidas que realmente ellos se convirtieron a Cristo de los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Miren en versículo 9 el ejemplo de ellos en el arrepentimiento. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos mismos cuentan, esos hermanos cuentan cómo ellos se convirtieron a Cristo. Se convirtieron a Cristo acercándose a Cristo y dejando atrás los ídolos. Eso es arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es un cambio en la vida. Un cambio donde uno estaba haciendo o creyendo algo y ahora están creyendo otra cosa. Y ellos se convirtieron a Cristo y eran nuevas criaturas en Cristo. Habían nacido de nuevo y mostraban ese cambio en su vida. Y los demás observaron que no estaban adorando más a los ídolos. ¿Qué ven la gente en nuestra vida? ¿Ven en tu vida un cambio? ¿Algo que apoya sus palabras? ¿O dirían una persona, si usted le dice a una persona, yo creo en Cristo, yo creo en la palabra de Dios? Dirían, ¿qué? ¿Vos vas a la iglesia? ¿Vos crees en Dios? Tenemos naturalmente un concepto de lo que es la verdad y lo que es la hipocresía. Si una persona dice que cree en Dios y actúa de otra manera, entonces realmente es una hipocresía. Les he contado que entré en un negocio una vez en Ezeiza, donde vivía, y en ese negocio hablé mucho con
comerciante de Cristo. Le di folletos. Un día caigo en el negocio, necesitaba una reparación de algo electrónico, que era una negocio electrónica, y saludé al dueño y había un amigo de él ahí. Entonces le dice a su amigo, él es un norteamericano, le dijo, es un norteamericano. Empezó a hablar conmigo y todas las malas palabras que él sabía, él me los descargó en ese momento. El amigo de él tenía una vergüenza terrible. Le dijo a su amigo, no te olvides, es un pastor evangélico, le dijo, medio como tratando de sacar las papas del fuego, ¿no? Diciéndole, no, pero es un pastor evangélico. Dijo, yo también soy una persona muy religiosa, me dijo, así nomás, rapidito. Le miré en los ojos, le dije, ya me di cuenta por sus palabras, le dije, en ese momento. Tremendo la hipocresía, ¿no? Y como la gente pretende una cosa cuando no es así. ¿Sabe qué, hermanos? La iglesia en Tesalónica era una iglesia no hipócrita. Era una iglesia que realmente había experimentado ese cambio en su corazón cuando uno cree en Cristo como su Salvador, y eran una nueva criatura, hablaron a otro de Cristo y eran un ejemplo en el arrepentimiento. Ellos dejaron los ídolos, dejaron toda la falsa creencia que tenían antes y estaban sirviendo y adorando al Dios vivo y verdadero. Y le digo, hermanos, que es posible que un verdadero creyente luche con ídolos en su vida. No ídolos de estatuas, no ídolos de estampillas, aunque uno cuando se convierte a Cristo deja al lado muchas cosas, sino cualquier cosa o cualquier persona que uno ama más que a Dios. La idolatría es simplemente poner a algo en el lugar de Dios. Algunos tienen alguna idolatría con algún personaje o a alguna persona a la cual ellos oren o creen. Pero también la palabra de Dios habla en Colosenses de otra clase de idolatría. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo dice a los creyentes, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué avaricia es idolatría? Porque uno lo pone en primer lugar y Dios está abajo de ese amor hacia la plata. Cuando uno está dispuesto a desobedecer a Dios para poder ganar más plata, es un avaro y es un idólatra. O sea que idolatra a la plata. Y la idolatría puede incluir cualquier cosa, cualquier práctica, cualquier persona o cualquier cosa que uno está dispuesto o tiene como más importante que a Dios. Dios debería ser el ser más importante en nuestra vida. Deberíamos amarlo a Él por más que todas las cosas. Si una persona ama a otra persona más que a Dios, entonces cuando pierde esa persona, se enoja con Dios y se pone mal delante de Dios. Por eso Job pudo responder como él respondió cuando perdió sus 10 hijos. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor, Jehová Dios. ¿Por qué? Porque amaba a Dios tanto que estaba dispuesto a aceptar lo que Dios permitía delante de Dios. Él no idolatraba a sus hijos, los amaba con todo
su corazón de padre, ¿no es cierto? Pero no eran ídolos en su vida. Es muy importante la idolatría. El mundo lo toma como algo de poca importancia. Alguna persona importante en algún deporte le llaman un ídolo, ¿no? Y entiendo cómo lo expresan. A veces es simplemente un aprecio, pero para algunos es demasiado. Es ponerlo más arriba que a Dios. El que debería ocupar el lugar más importante en nuestra vida es Dios. Y cualquier cosa, cualquier persona, cualquier pasatiempo, cualquier actividad que estamos dispuestos a hacer o buscar o servir, que más que Dios es un ídolo. Y esos hermanos sacaron los ídolos en su vida y adoraron y sirvieron solo y completamente a Dios. Cada uno de nosotros debemos servir a Dios. Deberíamos ocuparnos en el servicio de Dios. Dice en la palabra de Dios acerca de la salvación, acerca de Cristo, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios ha dado personas que manejen y enseñan la palabra de Dios en la iglesia para preparar a todos los creyentes a servir a Dios. No solamente los pastores sirven a Dios, las esposas sirven a Dios, algunos hermanos sirven a Dios. Todos los hermanos deberíamos servir a Dios y ser siervos de Dios. Dice en Efesios, dice, el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para servir a Dios. Entonces así Dios quiere que sirvamos a Él. Deberíamos convertirnos de los ídolos y cualquier distracción para servir a Dios, y así la iglesia en Tesalónica era un ejemplo en el evangelismo, un ejemplo en el arrepentimiento, pero también eran un ejemplo en la esperanza. Todavía estaban sufriendo, todavía estaban pasando un momento muy, muy difícil, pero comunicaron con los hermanos en Macedonia, en Acaya y en todos lados, comunicaron un testimonio de una esperanza completa en Dios. Y esta esperanza no era una esperanza ambigua, superficial. Miren cómo manifiesta esa esperanza y por qué tenía esperanza. Esperar de los cielos, en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Por qué tenían la esperanza que Cristo iba a volver a buscarlos? Porque Él había resucitado de los muertos. Sabía que no estaban muertos. Y sabía que aún ellos iban a estar en la presencia de Dios un día, y esperaban a Cristo porque confiaban en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estaban convencidos de algo: el mundo iba a terminar, el mundo iba a ser destruido, pero no antes de que Cristo volviera a buscarles. Eso trae una paz, una tranquilidad en sus vidas, y para los demás hermanos, observando sus vidas, dijeron: qué testimonio de esperanza. Y Pablo reconoce: ustedes, hermanos, han sido un ejemplo en el evangelismo, porque por donde van han explicado con claridad el evangelio de Cristo, el mensaje de salvación, su fe personal
en Cristo. Les felicito, les animo y me anima su ejemplo en el evangelismo. Me anima el ejemplo en el arrepentimiento. Porque ellos con claridad saben que han convertido a Dios para servirle, rechazando los ídolos, rechazando el error de su religión anterior, sus creencias anteriores. Y manifiestan una esperanza en un Cristo vivo que va a venir a buscar a ustedes y a nosotros antes de que caiga la ira de Dios sobre este mundo y juzgar la tierra. Dios va a juzgar la tierra. Y si bien los científicos hablan de algún meteorita o alguna cosa que va a acontecer, quédense tranquilos que en su tiempo Dios va a destruir el mundo, pero para juzgar el mundo. Y Él tiene todo bajo control. Él sabe cuándo va a hacer ese momento. Y por ende nosotros como creyentes deberíamos vivir con esperanza. No tristes, no preocupados, no pensando, uy, ¿qué va a pasar? Uy, qué mal, no sé qué va a pasar con la economía, con esto y con aquello, lo otro, sino viviendo con gozo. Cuando uno tiene esperanza de que Cristo puede venir a buscarnos en cualquier momento, uno tiene otra actitud. La esperanza se manifiesta en un gozo inexplicable, en una paz y una tranquilidad, porque sabe que Dios está en control. Somos un ejemplo como iglesia. Somos un ejemplo en nuestros hogares, en nuestra familia. Estamos hablando la palabra de Dios con ellos, tratando de ayudarlos a entender el mensaje del Evangelio. Ellos observen tu vida y ven que hay cambios muy importantes en tu vida, que antes hacías algunas cosas quizás pecaminosas o malas o con otra actitud, pero ven que te has arrepentido, aunque quizás no saben expresarlo de esa manera, y reconocen que vivís con una esperanza, un gozo inexplicable, una tranquilidad y una confianza en Dios. La iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar en esas áreas de su vida. Dios quiere que seamos ejemplares, ejemplos a nuestros familiares, a nuestros amigos, los vecinos y también a los compañeros de la escuela, de los negocios. Dios quiere usarnos para su honra y para su gloria. Vamos a orar.